O sea, estamos en una situación crítica y esto va a seguir empeorando. Si todos no logramos comprender, porque a veces pareciera que esto fuera una pelea entre la oposición y el gobierno, los datos son concretos, son absolutamente escalofriantes para la respuesta sanitaria, para lo que ocurre en los servicios de urgencia. Ustedes han visto relatos desgarradores de equipos de salud que se ven expuestos a una gran exposición y en realidad la respuesta sanitaria va a ser sobrepasada si no logramos colaborar dentro de las estrategias de testeo, ampliar la respuesta sanitaria, pero además reforzar las medidas individuales y disponer como Estado de toda la protección ciudadana para que los ciudadanos logren quedarse en su domicilio en este momento. Todos sin duda aprendiendo de la pandemia, moviéndonos también el lenguaje que utilizamos, nosotros también, los medios, los periodistas, etcétera. Pero la pregunta frente al escenario adversísimo, negro, un panorama muy oscuro, es si todavía estamos a tiempo, a su juicio, doctora. Más que a tiempo, siempre podemos mitigar el impacto o esto puede seguir aumentando. Hoy día estamos con una luz de alarma muy grande. Nosotros lo hemos planteado desde el inicio de la pandemia como colegio médico, pero espero que en situaciones donde ya es tan evidente la sobrecarga del sistema sanitario, la cantidad de fallecidos que van a seguir aumentando en los próximos días, como también transparentarle a la ciudadanía de que no todas las personas van a cumplir las condiciones en que se van a ver favorecidas una estadía en una unidad de cuidados intensivos. Hay muchos pacientes que vamos a tener que optar en tener un manejo compasivo, porque a pesar de los esfuerzos de la unidad de cuidados intensivos, igual van a fallecer y tenemos que utilizar astutamente esas camas para los pacientes que tienen un potencial de recuperación mayor. Tenemos que intentar todos alinearnos y reforzar el mensaje, extremar las medidas, porque esto no solo va a afectar a alguien que conozco, al vecino, nos va a afectar a ustedes, a mí, a nuestros padres, a nuestros familiares. Esto es un problema de todos nosotros y que va a llegar más temprano que tarde a la puerta de nuestras casas. Doctora Siches, usted mencionaba lo de las protestas y finalmente que en una pandemia o en una situación sanitaria tan compleja como la que estamos viviendo no es la situación ideal, ¿cierto? Personas reunidas. Pero estamos viendo y lo estamos viendo más seguido y eso finalmente tiene que ver con que la gente tiene hambre y quiere hacerse notar de alguna manera. Considerando este factor y considerando también que usted dice que no hemos visto todavía los resultados de la actual mega cuarentena, ¿esta cuarentena se debiera extender, cree usted? Bueno, por los números que, tal como comentaban los colegas que están en el estudio, no podemos hacer comparación entre los distintos países en la actualidad, lo vamos a poder hacer a posterior de esta pandemia y poder ver realmente, porque depende de la capacidad de testeo de cada país. En la actualidad, con el aumento de los casos, con la sobrecarga de la red asistencial, nosotros esperamos como colegio médico, es lo que nos han recomendado nuestros expertos, no solamente mantener la cuarentena en la región metropolitana, sino que también hacerla extensiva a algunas otras regiones. ¿Cómo cuál? Valparaíso, a la sexta región, Valparaíso, a la sexta región y mirar con mucha cautela lo que ocurre en Biobío. Todas estas grandes urbes, las ciudades más grandes, obviamente son un potencial de que se incendien si es que ingresa el virus. Por eso es tan importante a toda la ciudadanía, sobre todo a los ciudadanos de la región metropolitana, pedirle no moverse de la región metropolitana. Acá está concentrado hoy día la mayoría de los casos. Muchos de nosotros podemos ser asintomáticos y si tomamos un avión o si tomamos un bus o un auto para trasladarnos a otras regiones, podemos ser una fuente de siembra de esta pandemia a otras regiones y hoy día estamos utilizando parte de la respuesta asistencial en otras regiones del país y estamos esperando los anuncios del día de hoy del gobierno a ver si se extienden las cuarentenas efectivamente a la quinta, a la sexta o algunas otras regiones. Probablemente, y además probablemente se extienda en tiempo. Doctora Siches, a propósito del estudio en el cual ustedes participan de este 15% de contagiados en cuarentena que dice salir a trabajar, ¿no? Más de una vez a la semana, probablemente también se endurezcan las medidas al respecto. Usted decía que para atacar la pandemia y aquí en el ámbito como de las propuestas que usted haría, si usted estuviese a cargo además del manejo de la pandemia, si fuese la ministra, por ejemplo, de Salud, usted ha hablado de algo que es fundamental, que es el testeo, en lo cual ha insistido mucho el Colegio Médico. Pero ¿hay otra propuesta también que usted quisiera hacer hoy día o que le ha hecho a las autoridades y que no ha sido acogida para el control de la pandemia?
Una tiene que ver con reforzar esta estrategia que es muy, muy relevante, que tiene que ver con utilizar bien los protocolos, no solo de testeo, sino aislar a todos los contactos estrechos. Si no tenemos la capacidad de poder hacer el diagnóstico, que es algo que puede ocurrir en el país, porque a pesar que ha crecido mucho la capacidad diagnóstica, tenemos limitantes y retrasos en la entrega de los resultados, hay que aislar a todos los contactos estrechos y también poder hacer un seguimiento, ya sea en hospitales sanitarios. Esto no lo ha propuesto solo el colegio, lo ha propuesto el comité asesor, para poder mantener seguimiento de que esas personas no salgan, pero esto debe de ir de la mano de medidas sociales más clarificadoras para que la ciudadanía sepa. Ustedes han visto las mismas notas que han hecho, muchas personas dicen, si yo no salgo de mi casa no tengo cómo comer. Eso es una cosa que tenemos que resolver como país, porque no como economistas, por eso llamamos a unos economistas que nos dijeran cómo se resolvía este problema, sino que como comunidad médica sabemos que las personas se tienen que quedar en sus casas. ¿Cómo lo logramos? Eso es algo que el gobierno tiene que dilucidar. Nosotros hemos llamado a algunos expertos para proponer y esperamos que el llamado que ha hecho el presidente de la República, avanzar un acuerdo nacional, tenga un rápido trabajo entre los distintos sectores políticos y se comprenda que esas medidas sociales también son fundamentales para lograr contención de esta pandemia. Es que usted da en el clavo, que son las medidas sociales. Por eso, si uno piensa en alargar la cuarentena, esas medidas sociales tienen que llegar en el momento necesario, digamos, sobre todo cuando tiene que ver con hambre. Si la logística es tan difícil, el alargar una cuarentena pone esas alarmas, pues, doctora. O sea, finalmente vamos a tener que aumentar la alimentación de la gente y tal vez no tenemos la logística para hacerlo. Sí, la propuesta que han elaborado los economistas que nosotros convocamos, que aprovecho de agradecerle, habla de una propuesta de largo plazo, más de 18 meses, que se hace cargo de un ingreso familiar para el 80% más vulnerable del país. Es un gran esfuerzo, pero si nosotros no tomamos esas medidas sociales, no logramos contener esta pandemia, el impacto sanitario y social va a ser mayor, tanto en los pacientes que se contagian con COVID, como también en todas las patologías que son postergadas porque estamos concentrados en poder enfrentar esta pandemia. Además de todos los fenómenos sociales que vienen de una crisis económica que lo más probable es que se va a seguir profundizando si es que hoy día no logramos tomar medidas más activas. Sí, porque el problema es hoy. Ayer escuchaba dentro de la desesperación, probablemente el equipo médico, un doctor escribía desde la urgencia y decía, muchas gracias por los aplausos, pero los aplausos y los homenajes por lo que hizo Bombero y Carabineros, no sirve. Lo que debiese decretarse es un toque de queda generalizado, 24 horas y paralizar absolutamente todo. A uno le gustaría una medida estricta así, pero entiende también que es inviable, ¿no? Ya con la cuarentena que se está viviendo se está sintiendo de manera muy fuerte el hambre, la vulnerabilidad y la necesidad también en nuestro país. Y yo quería sumarme un poquito a ese saludo porque hoy además es el Día del Médico Urgenciólogo y Urgencióloga. El doctor Kong, además que ha participado y que está ahí de la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia, saludarlo a él, a todos los médicos urgenciólogos y urgenciólogas del país, que son las unidades más críticas, donde más dura se ve la respuesta cuando llegan los pacientes que requieren el apoyo de nuestros médicos y médicas. Así que saludar a todos los equipos de urgenciología, no solamente a ellos, obviamente. Y también me quedo con esto de los aplausos. A veces uno queda con un trago un poco amargo de que el aplauso no va a solucionar las cosas, pero el día de ayer nosotros lamentamos el fallecimiento del doctor René Sánchez y nos pareció importante, a pesar de toda esta adversidad, hacer un alto y poder hacer un reconocimiento y sumarnos al llamado que se había hecho por parte del gobierno. Sí, fue un bonito momento, además yo creo que es súper emotivo. A nosotros nos tocó justo, estábamos dentro del estudio, pero teníamos los registros, se movió mucho además por redes sociales. Y se sintió fue bonito, fuerte. Sí, se sintió fuerte, fue bonito. ¡Feliz día! Muchas gracias. Feliz día, doctor. No Se nos pasó. Pero usted pone un punto importante que es la moral, y por Dios que importa levantar la moral siempre, en cualquier tipo de trabajo, y más en el de ustedes que está siendo súper estresante. Así que yo también creo que efectivamente los saludos no bastan, ¿cierto? Pero igual ayudan, importan. A propósito de la cuarentena, doctor Kong, ¿qué cree usted? Porque cuando se lo pregunto a la doctora Siches, creo que los dos, el doctor Rivera y usted también asintieron respecto a alargar esta cuarentena. Por supuesto, o sea, más allá de las mediciones que hacen los expertos que finalmente toman la decisión, yo en base a lo que estamos viendo hoy día en los hospitales, que es el pálpito que tenemos todos los doctores que estamos acá, no hay ninguna otra salida en este minuto que tratar de frenar
que la gente se contagie, y en esto ser más estricto en este minuto no me parece que sea, digamos, que haya otra salida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las voluntades por sí mismas no han funcionado del todo. Con las voluntades llenamos los terminales pesqueros en el fin de Semana Santa, con las voluntades se han roto todos los perímetros de seguridad de las ciudades interurbanos. Entonces, es un minuto en donde nosotros apreciaríamos mucho que se contuviera a nuestra población para que no se contagie, simplemente por eso. Doctor Rivera, porque yo estoy de acuerdo con usted. A mí me pasó, particularmente hoy en la mañana, ¿a ti te pasó, Sole? Que encontré que había mucho auto en la calle, mucha gente circulando, más que nunca. Y en eso comenzamos esta conversación de ustedes diciendo esto mismo. Correcto. No hay respeto. No hay respeto. Yo creo que, me acuerdo un poco de una canción de Joan Manuel Serrat que dice, es triste la verdad, pero que no tiene remedio. Aquí la verdad tiene remedio. Y no es que sea triste ni alegre, pero es la realidad. Yo creo que esencialmente la cuarentena es la última medida porque tiene un sufrimiento de la gente, especialmente la gente que necesita, y que tenemos en nuestro país mucha gente que necesita, mucha gente que vive al día a día, y la gente que trabaja gana poco. El porcentaje, ¿no es cierto?, de gente que gana el mínimo es muy alto. Pero lamentablemente en este momento tenemos un incendio, tenemos una emergencia, una cosa excepcional, y para situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales, y en este momento comparto plenamente que hay que de alguna manera paralizar al máximo la ciudad lo que se pueda. Sí. Y eso se llama cuarentena total de toda la región metropolitana y de las ciudades que dijo la doctora, Valparaíso, Concepción y todas las ciudades aledañas, porque si no, esto es imparable. Imparable. Doctora, ¿hay preocupación por Valparaíso? Usted lo mencionaba recién, hoy día las autoridades hablan incluso como de levantar, comillas, ¿no?, una figura, una muralla china para evitar que las personas se muevan o personas de Santiago se trasladen hacia la región de Valparaíso. Recordemos que hay cordones sanitarios, pero de todas maneras hay tránsito y movimiento de personas. ¿Está compleja ahí la situación también por la cantidad de contagiados, funcionarios del personal médico, ¿no? Y por los cerros. De todas maneras, y tal como refería recién, por los cerros, el tema que pasa este mismo fenómeno que nos ocurrió en el Gran Santiago, cuando ingresa el virus a comunas más populosas, donde hay más hacinamiento, menores condiciones sociales, esto encuentra un clima muy favorable para la extensión de los casos. Hemos visto un importante aumento, además del impacto en los equipos de salud, que habitualmente ocurre. Es por eso que todos hemos estado haciendo capacitaciones, y el día de ayer partió un curso al Colegio Médico en que participaron más de 1.500 colegas de otras especialidades, no de las que habitualmente son reclutados, porque hoy día vamos a necesitar apoyos de los dermatólogos, oftalmólogos, de todos los equipos también, para poder hacer la atención más básica, mientras que derivamos a los internistas, urgenciólogos, anestesistas, intensivistas al cuidado intensivo de las unidades. ¿Pero hay una situación de contagio peligrosa entre el personal médico en Valparaíso? Lo leía en una portada ayer o antes de ayer, en un diario regional. Sí, hemos tenido una gran cantidad de personal contagiado y varios brotes, no solamente en Valparaíso, en todos los lugares. Es bien difícil, imagínense ustedes que están trabajando en el estudio, es estar todo el rato con los elementos de protección personal, y después en los periodos de ir a comer, almorzar, salir, entrar, no poder relacionarse con el resto del equipo. Es por eso que se han como aumentado mucho las medidas de contención en los espacios de donde se comparte, y a veces no hay espacio físico en las residencias, no hay espacio físico en las unidades donde nosotros escribimos para poder evolucionar a los pacientes, en las unidades de enfermería. Las limitaciones son también bien estrictas y hay que mantener, y a veces no es tan sencillo. Es por eso que, a pesar, imagínense, si el equipo de salud, a pesar de todas las medidas, el conocimiento que tenemos, igual nos contagiamos, no es solo ponerse una mascarilla y andar con un alcohol gel y ir al supermercado. Es mucho más relevante, es mucho más preocupante, y por eso es tan relevante intentar evitar salir de nuestras casas. Ahora, en Valparaíso, doctora, vamos a tener el mismo problema del hambre. Estaba leyendo por ahí un índice de pobreza multidimensional solo en Valparaíso y llega al 20%. Entonces, ahí sí que tiene que llegar ¿Qué hacemos con el hambre en Valparaíso, por ejemplo? Si vamos a decretar la cuarentena hoy.
Bueno, nosotros hemos hecho la propuesta, esperamos que este viernes va a ir el ministro Briones a la mesa social COVID-19. Entiendo que a pesar de que no es una propuesta que le gusta tanto al gobierno, hay otro grado de apertura. Yo agradezco públicamente a que el gobierno comprenda que si no hay medidas sociales que vayan de la mano con las medidas sanitarias, es bastante difícil lograr que las personas se queden en sus casas. Y si hay una suerte de protesta o estallido social fruto del hambre, también de que no lleguen las medidas sociales a la ciudadanía, es un escenario que aumenta la propagación de este virus y enfrenta mayores desafíos a los equipos sanitarios, donde va a ser muy difícil para nosotros contener. Necesitamos que el gobierno tome las medidas sociales de la mano del gran esfuerzo que hacen los equipos de salud en las distintas unidades.